Durante la década de 1980, el cine de acción estaba viviendo su época dorada. En ese tiempo se destacaron diversos héroes de acción, héroes tan legendarios que incluso hoy en día resultan inamovibles de la cultura del cine actual. Desde la perspectiva del público, la figura del héroe de acción se proyectaba como imparable, como invencible, como indestructible. Justamente esto fue lo que dio origen a la idea de crear algo más allá del héroe de acción. Resulta que, cuando Rocky 4 fue lanzado, a alguien le pareció graciosa la idea de enfrentar a Rocky con un alienígena. Este chiste se extendió y eventualmente les llegó a dos guionistas californianos emergentes que pensaron que esto era una muy buena idea en realidad. Así que comenzaron las grabaciones en el 86, en una tortuosa, complicada y accidentada producción que casi se cancela, en donde se tuvieron que ir ciertas personas e integrarse otras. Pero esto, lejos de hacer que el producto final terminara siendo un desastre de lanzamiento, resultó en uno que sorprendió a todos, y también en un concepto que nadie hubiera imaginado. Es así como el día 12 de junio de 1987 sale una de las películas de ciencia ficción más importantes en la historia del cine, Predator. Como sinopsis tenemos lo siguiente así muy en resumen. Un cazador del espacio exterior que quiere subyugar a los sujetos más fuertes de nuestra especie. Pese a que esta descripción resulta, en términos generales, bastante simple, en cuanto a contexto y originalidad no tiene precedentes, y menos en la época en la que salió. Tomen en cuenta lo siguiente. Hasta este punto, los alienígenas que veíamos en otras producciones sci-fi se caracterizaban por ser o criaturas salvajes que querían asimilarlo todo, o conquistarlo todo. Pero el depredador resulta ser mucho más específico que eso. Y por otro lado, la gente tenía la concepción de que el héroe de acción era imparable, de que se anteponía a todo y que siempre se imponía victorioso. Pero Predator rompe con eso. Aquí el héroe de acción pasa de ser una fuerza imparable a ser solo un ejemplar interesante que cazar. Por el lado del equipo de rescate que protagoniza, hay que señalar lo más evidente. Estos personajes son arquetípicos. Desde su presentación es fácil darse cuenta, pero eso no los hace malos personajes. Todo lo contrario, si tuviera que meter las manos al fuego, diría que estos han sido y serán el mejor grupo protagónico que la franquicia cinematográfica tiene. Es fácil comprenderlos y conectar con ellos. Se siente el compañerismo y coordinación que tienen y te transmiten la sensación de soldados de alto calibre. Narrativamente son el primer depredador en la historia que vemos en acción. Su incursión contra la guerrilla tiene una fórmula que se repite tanto en estructura como en ritmo y montaje, elementos que nos serán familiares más adelante cuando el segundo depredador de la película aparezca. Cada uno de estos personajes, por otro lado, representa a un tipo de héroe de acción distinto, hablando desde un sentido narrativo. Con relación a esto, encontramos uno de los elementos que ayudan a cimentar el conflicto entre nuestro grupo protagónico y el Jungle Hunter, la relación entre Dutch y Dillon, que evoluciona de camaradería hacia rivalidad, para luego culminar en una especie de redención a causa de la amenaza que supone enfrentar a este cazador. Y no solo porque Dillon los haya traído a esta situación en primer lugar, sino porque representa el choque entre dos fuerzas que pretenden anteponerse una encima de otra. Es esta rivalidad principalmente la que influye en cómo evoluciona la historia. En cuanto al segundo depredador de esta película, este resulta muy interesante, especialmente por el tiempo en el que salió esta cinta. Antes de Predator, el tipo de alienígena peligroso que teníamos de referencia era o uno tipo parásito, como la masa carnosa amorfa de The Thing o el parásito sexual de Alien, o alienígenas inteligentes y colonialistas, como los de la Guerra de los Mundos del 53 o la Tierra contra los platillos volantes del 56. Este alienígena no pretende asimilar de forma biológica otras formas de vida ni reproducirse con nosotros. Tampoco conquistar la Tierra o destruirla. Busca probar que él es más que nosotros. En otras palabras, quiere demostrar que no solo puede acabarnos en nuestro propio terreno, sino también en nuestro mejor momento sin que siquiera nos demos cuenta. Otro elemento que destacar del demonio de la jungla es su ausencia de diálogos. La única forma de interacción que tiene con los humanos es a través de frases copiadas, lo que refuerza el hecho de que no es posible enfrentar al cazador por medios convencionales. Por sí solo,
Este elemento ya le suma muchísimo a la atmósfera tensa y al peligro que representa este ser como antagonista, especialmente al final de la historia, donde todos estos elementos se juntan para darnos un final que no se siente como victoria y en donde el cazador de la jungla no se siente como un enemigo derrotado. La risa final del demonio de la jungla es inquietante por varios motivos, de entre los que yo destaco lo poco humano que es este ser y lo bastante entregado que está a su ritual de caza. Aunque esta escena también denota cierto código, cierta forma de honor al poner una cuenta regresiva para que Dutch pueda huir. Una lástima que los nuevos fans parecen ignorar esto, pero bueno. Algo que resalta lo inquietante del depredador es su gran nivel de poder, y no lo digo solo por sus capacidades físicas, sino por su técnica y, por sobre todo, la facilidad que tiene para terminar a cada personaje, que, recordemos, cada uno es un soldado de élite. Es decir, esta criatura es capaz de acabar con soldados con mucha experiencia, entrenamiento y práctica. Algo de lo que parece ser consciente cada uno de los principales, quienes constantemente se preguntan cómo es posible que alguien pueda terminarlo sin consecuencia directa e inminente. Esto, además, rompe con la idea de los héroes imparables y subvierte las expectativas sobre el poder por completo. Cada personaje caído resulta en un agrietamiento creciente en la dinámica del grupo, hasta que el punto de ruptura los obliga a cambiar la estrategia y los métodos convencionales por otros que explotan el ingenio de los personajes con base en lo aprendido. Esto nos hace entender como espectadores que el control aquí ya no le pertenece a los héroes, sino al cazador, y que ellos no los echan a él los tiene en su juego del gato y el ratón, por lo que ellos se tienen que adaptar a su juego. Pensar más allá de sus tácticas convencionales, observar más antes de actuar. Otra de las cosas que hacen especial a Predator es su atmósfera, que en términos de cinematografía es la mejor que se haya hecho. No porque sea bonita, que lo es, sino por su efectividad para transmitir sensaciones y sentimientos, lo que hace que la selva se sienta opresiva, claustrofóbica, complicada y difícil de descifrar. Los movimientos de cámara aportan bastante a la percepción que tenemos del entorno, ya que a veces se nos da a entender que hay algo en los árboles que no somos capaces de ver. La selva se transforma a lo largo de la historia. Al principio luce como un lugar enigmático, luego se convierte en una herramienta para llevar a cabo la primera cacería. Después se percibe su doble filo al ser usada por el Jungle Hunter para mermar a nuestro grupo protagónico. Y al final se retoma el otro filo, siendo la clave para ganarle al cazador en su propio juego. Pero la selva es más que solo un entorno o una herramienta, y esto es algo en lo que ninguna otra secuela, salvo Alien contra Depredador del 2004, pudieron replicar, y ni siquiera aquella entrega lo hace tan bien como aquí. Y con esto me refiero a hacer del entorno otro personaje, otro depredador, uno que no habla, solo observa, acecha y contiene amenazas desconocidas y letales. Y no hablo solo del demonio de la jungla. Dentro de la propia película se especifica que aquella selva no es como ninguna otra en la que los personajes hayan estado antes. La selva es como una entidad que hace sentir vulnerable al grupo con su sola presencia. Enigmática, envolvente y omnipresente. A esto hay que sumarle la fotografía que, más allá de ser bonita o estética, es un pilar fundamental de la cinta para narrar y sumergir al espectador en el ambiente. Pasando a otro aspecto del filme, y retomando un punto anterior muy importante para el caso, la estructura de las escenas tiene una línea muy clara en su montaje. Cuando hay cacería, se inicia con silencio y tensión. Hay un análisis sobre la situación y una contemplación del escenario. Luego viene el movimiento, lento pero constante, hasta que de pronto sucede la confrontación. Una confrontación que solo tiene dos resultados, la terminación o la lucha. Una lucha total que nadie puede ignorar y que el montaje representa de forma frenética y explosiva. Y eso sucede a lo largo de toda la película con cada uno de los enfrentamientos. Siempre se resalta que esto es un juego de cacería, y como en todo juego de cacería, gana el que se mire primero. Y en este contexto, si eres capaz de ver primero es porque entendiste a tu enemigo. Por eso, en la batalla final vemos esta perspectiva. Aquí Dutch mira exactamente lo que el depredador veía cuando acechaba, y es ahí donde inconscientemente sabe que ya entendió el juego. Sobre la música hay algunas cositas que decir.
Primeramente, el tema inicial es sin duda demasiado memorable. Encapsula bien lo que en esencia es esta obra. Su esquema de ritmo es contundente, lo que indica su temática militar y su puesta por la acción. Sus notas llevan una atmósfera opresiva que representa el tercer depredador de la película. Incluso ciertos instrumentos nos recuerdan a la selva, y todo el resto de la banda sonora está creado bajo el mismo esquema, aunque en mayor o menor medida sobre alguno de estos tres elementos. Como vemos, la música no solo consiste en darle identidad a la producción, tiene una función narrativa en todo momento, y una muy distintiva, inconfundible de entre cualquier otra franquicia que trate sobre alienígenas. Ahora, personalmente hay una escena que me gusta destacar de esta cinta, una escena que, más allá de lo legendaria que es, demuestra el gran trabajo que hay en este apartado, la escena de Long Tall Sovey. En esta escena es donde vemos la caracterización de cada personaje y, especialmente, vemos un contraste en atmósfera y tono. A diferencia de lo que sigue en la historia, aquí vemos un momento de calma. La música es enérgica y alegre, denotando un ambiente de tranquilidad y seguridad sobre la situación, de que esa será solo otra operación más. Y destaco esta escena porque, personalmente, encuentro esta escena como el momento donde conectamos con esos personajes que, aunque arquetípicos, demuestran tener mucha carisma. Sobre la tecnología del Jungle Hunter hay un punto interesante que podemos notar. Normalmente tendemos a pensar que un alienígena avanzado, al tener la capacidad de hacer viajes interplanetarios, tendría una tecnología limpia, minimalista y bastante análoga hacia como percibimos que podría ser nuestra propia tecnología en un hipotético mañana. A finales del siglo XX, la gente pensaba muchas veces que la tecnología avanzada no se vería tan diferente a la moderna de aquellos años. En cambio, el Jungle Hunter ofrece un estilo entre criatura alienígena y cazador rastafari, lo que en vez de reflejar a primera vista la idea de una criatura ultra civilizada, lo sitúa más como un guerrero ritual. Esto contrasta especialmente con la tecnología moderna de la época que usan los comandos, porque mientras ellos se basan en un estilo de combate que percibimos más especializado en primera instancia, el Jungle Hunter se muestra como un cazador tradicional, pero no por ello menos peligroso, lo cual lo hace sentirse mucho más amenazante. Y sí, ya sé, antes el depredador iba a hacer esto, pero seamos honestos, esa historia ya se la sabe todo el mundo. Y por si alguien no lo sabe, esta cosa se llama Amengi y fue retomada para hacer un par de cómics y una aparición en Predators de 2010. Después de haber visto todo lo anterior, podemos concluir por qué Predator fue y es el fenómeno que es. Es una obra con una premisa sencilla, personajes arquetípicos y un énfasis en la acción, pero también es un giro frente al alienígena promedio del cine, tanto en esa época como hoy en día. Es un cuestionamiento hacia la figura del héroe de acción. A su vez, Predator es una clase de cómo lo que hace destacar a una producción no es solo su concepto o sus recursos narrativos y estéticos, sino cómo se aprovechan dichos recursos e ideas. Más allá de una buena idea, de un guión bien escrito o de un trasfondo profundo, existe algo que determina por completo el éxito de una película como producto artístico y de entretenimiento: la ejecución. Es esa la clave del por qué Predator es lo que es. Aparte de ser diferente, también es eficaz al transmitir su mensaje e intenciones. Con todo esto queda claro por qué Predator de 1987 es la mejor película de la franquicia y probablemente nunca dejará de serlo. Hay una gran maestría en cada apartado y decisión implementadas detrás, y un verdadero entendimiento de cómo hacer películas, razón por la que a casi 40 años de su lanzamiento sigue siendo la película de Predator, y el referente máximo que cada secuela debe mínimo igualar y, a su vez, es la muestra de lo que se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo.